Saludos jóvenes. Hoy vamos a encontrarnos con un tema muy interesante que completa lo que es el estudio de la integral definida, ¿no? Y le da sentido a la parte geométrica. Aquí en la misma figura que les puse aquí, básicamente dice de qué se trata, ¿no? Eh, Como les estuve diciendo anteriormente en videos anteriores, les dije pues de que el área bajo la curva viene correspondiendo a la integral, ¿no? Y vamos entonces a hacer ese estudio, vamos a ese análisis aquí. Primero, ¿cómo yo encuentro? Yo sé más o menos encontrar la área de un rectángulo y cierta figura. Bueno, vamos a ver cómo yo encuentro el área aquí. Primero, para llegar a eso, vamos a ver un repaso aquí de lo que corresponde a la notación sigma, ¿no? Que es una suma. Esta es una letra griega eh, del alfabeto griego antiguo y es mayúscula. La notación sigma se utiliza para expresar una suma de términos desde un valor inicial i hasta n. O sea, desde aquí hasta n. Es decir, si yo tengo a i, siendo a cualquier elemento, una constante, etcétera, entonces yo voy, donde usted ve ese indicador allí, yo voy reemplazándolo por este valor, ¿no? Hasta n. Son números enteros. 1, 2, o sea que es una suma. El primero, yo reemplazo el 1, el siguiente, o sea que aquí vendría siendo el 1, y luego el 2, y así sucesivamente hasta n. No es una suma. Después al final tendría que sumar estos elementos para encontrar el resultado. Ejemplo, aquí tenemos pues sumatoria desde 1 hasta 5 de 3. Bueno, no, en este caso no hay ninguna i. Entonces pero yo voy a correr. Yo voy a correr la i aquí hasta n. O sea que el primer caso sería 1, entonces sería 3. Luego lo sumo y sería 3. Y luego el término tercero, el 4 y el quinto. Ahí está. Ok. Y yo tengo que sumar. O sea que ese resultado que está aquí, vamos a buscarlo. ¿Ah? 15. ¿Ah? Sería 15. Ok. Y acá entonces, miren este caso, ¿eh? Aquí sencillo. 1, 2, 3, 4. O sea, voy corriendo esto hasta 6. La i esa la voy repasando hasta 6. Pero entre cada término viene un más de suma, ¿ya? Y entonces verificamos cuánto es la suma, porque ahora vamos a ver algo interesante, ¿no? Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, 21. Bien, de aquí sale una historia muy interesante que fue que nos ayudó a encontrar estos modelos y es de Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss, un matemático de los más grandes, el uno está entre el primer y segundo lugar para mí, de los más grandes matemáticos. Yo creo que es el segundo después de Euler, de Leonhard Euler. Eh, Dice que estando en la escuela, a una edad muy joven, niño, el maestro estaba ya un poco, lo tenían cansado, pues el mal comportamiento de los estudiantes. Y saben que en Alemania, Carl Friedrich Gauss alemán, eran bien estrictos, pues. Y él les dijo, bueno, ya está bueno, deben, les voy a poner una tarea, sumar todos los números del 1 hasta el 100. ¿Cuánto da eso? O sea, lo que suma cada uno de los números 1 hasta el 100. Bueno, y todos ellos estaban trabajando, y este señor, Carl Friedrich Gauss, niño entonces, le entrega el resultado. Y el maestro no le creía. ¿Cómo es posible? Hiciste trampa. ¿Cómo tú sabes eso? Estamos hablando de un tiempo que no había calculadora. No había las calculadoras que tenemos ahora. Entonces, y eso es básicamente con esto que está aquí. Esta nos va a ayudar a nosotros ahora. Bien, entonces ese es el signo sigma. Bien, y esa I no tiene que estar siempre arriba, también puede estar
acá abajo, y cuadrado puede estar como exponente. Lo que uno, y no siempre tiene que ser y, puede ser, la puedo cambiar a j, o en otras utilizan la n acá abajo, de n hasta acá, o también puede ser acá el contador. Lo cierto es que cada valor de esto se va reemplazando. Igualmente, como ustedes pueden ver en algunos casos, puedo comenzar con 0, eso depende de la serie. 0, ¿no? Comienza en 0, mira que aquí sería 0, 4 a la 0 es 1, y así yo voy. Bien. Ciertas propiedades nos van a ayudar a nosotros a encontrar el resultado de la suma esa, ¿no? Estas propiedades nos ayudan. La constante puede salir de la serie, ella sale de la sumatoria. Y si yo tengo la sumatoria de dos, la suma o resta de dos o más funciones, yo puedo separarla. ¿Ah? Estas propiedades nos van a ayudar a nosotros a encontrar resultados más fácilmente y no tener que sumar término por término. Bien, y estos teoremas son leyes que se cumplen con esta serie o esta sumatoria, ¿verdad? De n, siendo n un número finito. La primera es que ya la podemos demostrar ya, que una constante, la serie o la sumatoria de una constante desde 1 hasta n, vendría siendo c multiplicado por n. C multiplicado por n. Y eso lo vimos acá. Acá lo vimos. Vamos a regresar aquí. Yo creo, ahí está. Si yo utilizo eso, dice que era c por n. En este caso, c es 3 y n es 5. Entonces, ahí básicamente vendría siendo 5 por 3, que nos dio 15. Ahí está. Esa la pudimos, ¿ah? La demostramos aquí. Vimos que se cumple. Bien, entonces, la otra propiedad que vamos a utilizar nosotros es esta. La suma de, eh, de la serie esta y donde i va desde 1 hasta n es esto. Entonces vamos al caso. Ese es el caso de sumar del 1 hasta el 100. Imagínense que yo los pongo a ustedes a sumar del 1 hasta el 100 para verificar eso. Es, demora, eso demora. Pero vamos a ver aquí cuánto le dio a Carl Friedrich Gauss, ¿no? Si n, porque es de 1, n era 100, entonces vendría siendo 100 por 100 más 1, que sería 101, entre 2. Aquí 1 y aquí sería 50. Así que si multiplico, daría 5050. 5050 es la suma desde 1 hasta 100. No cualquiera se le hubiese ocurrido que era ese número, ¿no? Quizás pensaron que era menos. Bien, como este no es el fondo del curso, no estamos para explicar este tema, sino que vamos a utilizarlo para ver lo que es la suma. No vamos a ver la demostración de dónde sale esto, pero todo tiene sus implicaciones, ¿no? También i cuadrado, entonces se obtendría con este modelo, en vez de sumar término por término. Recuerden que cuando n es pequeño yo lo puedo sumar, pero desde que yo digo n igual a 10, ya el trabajo es grande, ya el trabajo es grandecito. Así que imagínense sin calculadora. Y al cubo es este. Bien, entonces vamos a utilizar las propiedades para encontrar este. Nada más como para... ¿ah? Bien, vamos el i cuadrado. Recuerden que aquí n es 5. Vamos a utilizarlo, vamos a evaluarlo aquí mismo. I cuadrado. Aquí voy a poner yo, aquí vamos a poner resultado de i cuadrado. Luego vamos a poner 5, vamos a reemplazar ese y me queda menos 4. Pero bueno, no es menos 4, ¿no? Porque la suma, vamos a ver. Vamos a quedar claro. Lo primero que yo tengo que tener aquí es que yo aplico la primera propiedad. Aquí, i cuadrado, que yo puedo separar eso. Así queda aquí. Ok. Y luego entonces aquí que casi no cabe, de 4. Y el negativo puede salir, así que vamos a ponerlo como negativo acá. Ahí. ¿Ya? Entonces yo tendría tres términos.
El resultado, como les dije, que me va a dar, aquí, yo lo voy a reemplazar aquí. Luego tengo el resultado del siguiente término y luego tengo el resultado del siguiente término. Y lo vamos a hacer acá. Vamos a utilizar aquí de una vez i cuadrado. Solamente se reemplaza la n, ¿eh? El valor de la n, que es 5. 5 más 1, n más 1 sería 6. Y luego 5 por 2, 10 más 1, 11. Entre 6. Aquí yo puedo simplificar esto y aquí me da 55. Bien, luego tengo, vamos entonces con esta de aquí, y n5, 5 por 1 es 6, entre 2, esto lo hicimos antes, o no, 3 por 5, 15. Ajá, entonces queda 15. Y luego entonces nos tocaría utilizar esta, la constante. Bueno, si yo dejo 4 afuera, no lo dejo ahí mismo. Ok, entonces sería 5 por 4, que sería 20. Bien, entonces el resultado de esto sería 55 más 75 menos 20. 110. Bien. Entonces, esto era como para utilizar el calentano y saber que esto se puede hacer, se puede verificar. Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar esto y qué tiene que ver con una integral, profe, o qué tiene que ver con el área bajo la curva. Y ahí es donde vamos a darle sentido a esto. Primero, el área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie. Es una magnitud escalar definida como la extensión en dos dimensiones de una recta en el espacio, ¿no? Es una magnitud escalar definida como la extensión en dos dimensiones de una recta en el espacio. Es decir, si yo considero esta recta, entonces si esta recta la voy moviendo desde arriba, ¿ya? Desde acá arriba la voy moviendo hasta acá abajo, hasta que llegue aquí, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy moviendo esa recta allá hasta acá. Ese espacio que cubre, esa es el área, ¿no? Entonces, se puede ver claramente que si yo tengo esta recta, la longitud de la recta, y la desplazo de aquí a acá, entonces lo que mide esto, ¿no? Que en este caso sería B, multiplicado por lo que mide esto, me va a dar esa área, ¿no? Entonces, esa es la definición del área de un rectángulo. Es una definición, así se establece, pero tiene una lógica grande, ¿no? Ese espacio que va recorriendo la recta esa de arriba hacia abajo o la de abajo hacia arriba, o viceversa, puede ser la H que viene recorriendo hacia la izquierda, ¿no? La recta esa, bien. Entonces, ese es el área de un rectángulo, ok. A partir de esta fórmula se puede deducir el área de muchas otras regiones, a partir de esta. Por ejemplo, la del triángulo. Yo divido un triángulo, un rectángulo, y formo un triángulo ahí, se va a formar, ¿no? Si yo considero este triángulo, ¿no? Y yo quisiera encontrar el área de ese triángulo a partir de lo que yo conozco. Yo sé que el área de lo grande es esto, el área de lo grande. Ahora bien, si yo agarro, entonces yo divido, ¿no? Yo divido ese triángulo por ahí. Yo voy a tener dos rectángulos. Yo voy a tener dos rectángulos, este rectángulo que está aquí y este rectángulo que está acá. Se puede ver claramente que esta diagonal divide esta parte y esta parte, o divide a este rectángulo en dos partes iguales. Y este segmento divide a este rectángulo en dos partes iguales. Quiere decir que esto es realmente la mitad
de toda el área. Básicamente así es. Y por ser la mitad, yo acabo de encontrar entonces el área de el modelo del área de un triángulo. ¿De acuerdo? Acabo de encontrarlo, que es esta que está aquí. Bien. Y así yo puedo hacer con cualquiera otra figura, encontrar las áreas a partir de allí, ¿no? Un paralelogramo, un hexágono, un polígono de otra forma. Yo puedo entonces hacerlo con los conceptos de eso. Bien, pero ¿cómo yo hago si quisiera encontrar el área bajo la curva esta que está aquí? Y lo tengo que hacer, tengo que definir, porque esta curva va siguiendo hasta el infinito y más allá, ¿no? Infinito de X, infinito en codominio también. Así que yo quisiera encontrarlo aquí. Digamos que vamos a poner desde cero, desde aquí, desde 0 hasta 2. Entonces ya tengo el área ahí acotada. Aquí, ¿no? Esa área. Yo quisiera encontrar, y si ustedes no lo observan bien, vamos a ponerlo aquí, si acaso no se observa bien. Ahí, ¿no? Si acaso no se observa bien, esta área de ahí. ¿Cómo yo haría? Bueno, vamos a hacer con rectángulo, ¿qué les parece? ¿No? Aquí está, este es el problema que tenemos, encontrar el área bajo la curva esta. Esta curva es x cuadrado, f de x igual a x cuadrado. ¿Pero desde dónde? Desde la recta x igual 0, esta recta que está aquí, ¿ah? X igual 0, hasta la recta x igual 2, que fue la que le dibujé acá, ¿no? Esa. Bien, quiero encontrar esa área. Bien, claro está que si yo vengo y reemplazo los límites, ¿no? O sea, reemplazo 0, me va a dar 0 aquí, y si reemplazo 2 me da 4. ¿Ya? Bien. Ok, vamos a encontrar esa área utilizando el concepto que fue lo que establecimos aquí. El primer concepto que se definió, que era el área de un rectángulo. Vamos a escoger, y hay varias maneras de hacerlo, vamos a escoger allí el rectángulo, de tal manera que tiene que tocar la curva. Tiene que tocarla, y yo voy a escoger aquí que va a coger este lado de acá, que esos rectángulos, ¿no? Que voy a escoger, toquen la curva, porque usted va a reemplazar valor. Por ejemplo, aquí le tiene que dar el valor acá. O tiene que tocarla aquí, o en el punto medio, ¿no? Pero vamos a hacerlo de este punto aquí, ¿no? Claro está que el área que yo voy a encontrar, si yo agarro esto, encuentro el área de este rectangulito que está pequeño aquí, el área de este rectangulito, y de todo eso, yo estoy seguro de que yo estoy encontrando un área mayor. Es claro, me estoy pasando del área realmente que yo necesito encontrar, ¿no? Estamos claros en eso, pero vamos a hacer una aproximación. Yo voy a encontrar una área un poco mayor, en este caso. Pero vamos a crear la estructura para ello. Y es, primero voy a considerar que cada rectángulo tenga el mismo ancho. ¿Cómo lo hago? Bueno, y voy a considerar 5. ¿Eh? Vamos a considerar, aquí están, en el dibujo lo estoy considerando, son 5 rectángulos, ¿no? Entonces, si yo quiero que tengan todos el mismo ancho, yo establezco eso, como está ya, ¿eh? Delta X, este delta X que está aquí, claramente, en este caso, o sea, delta X se refiere a cada pedacito de esto. Ese es el delta X. ¿Y por qué se usa tanto la letra delta X? Bueno, porque el delta es una letra griega, pero que tiene que ver con diferencia, ¿no? Y por lo general uno quiere hacerlo pequeño, quiere hacer que esa diferencia sea pequeña para acercarse más a cierto valor. Entonces, básicamente yo agarro todo esto, que es 2, aquí está, y lo divido entre los 5, ¿no? Entre los 5 rectángulos para que tengan todos la misma diferencia. Entonces ya he encontrado un modelo, o sea, ya he encontrado que puedo aplicar. Si en el futuro yo quisiera utilizar, en vez de 5 rectángulos, yo quisiera utilizar 10. Entonces yo agarro B, viene siendo este valor, A, este valor de acá, y así sucesivamente. Y ustedes van a ver por qué yo quisiera que este número fuera mayor. Si este número es mayor, ya lo vamos a decir una vez, si este número es mayor,
claramente este número es menor. O sea que esta distancia de aquí es menor. Bien, entonces, pero por el momento yo tengo 5 áreas y quiero encontrar la suma de estas áreas que me va a aproximar cuál es el área bajo la curva. Yo sé que me voy a pasar. Entonces, básicamente, como es un rectángulo, vendría siendo, yo utilizaría, el área viene siendo base por altura. Pero aquí la base, ¿no? Vamos a ponerlo, base por altura, es un rectángulo. Aquí la base viene siendo delta X y la altura viene siendo la función evaluada en ese valor que yo reemplazo ahí, en ese valor que yo reemplazo. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, por ejemplo, en el caso de aquí, 10 sobre 5 es, no, 10 sobre 5 es 2. Si yo reemplazo 2 allí, a mí me da el valor que era 4, es más alto. Entonces ahí sería 4 por ese valor. Pero queremos encontrar un modelo que me ayude a hacerlo para n rectángulos. Entonces aquí básicamente, miren, la primera posición es esta. Todo lo que mide esto que es 2 dividido entre 5, esta es la primera posición. Entonces cuando yo reemplazo aquí, ese valor me va a dar a mí la altura en la curva, ¿no? O sea, me va a dar la altura de este rectángulo. ¿Ok? Multiplicado, esto que están viendo acá es delta X, multiplicado por el ancho. O sea, cambié el orden con lo que respecta acá. Y así, vamos a ver algo aquí. En el siguiente caso, yo tendría, es 4. Observen que aquí vendría siendo, yo necesito buscar la posición esta para reemplazar a una función para saber cuál es la altura. Y la posición es 4/5. Multiplicado por el ancho, todos los anchos, vamos a ponerlo aquí, todos los anchos valen 2/5. Porque salió dividir todo, que era 2, entre 5. 2, que era el ancho desde 0 a 2 del área que yo quiero calcular, por 5, entre 5 porque, perdón, porque son 5 rectángulos que yo escogí en esta ocasión para comenzar. Y este 4 yo lo puedo factorizar así. Observen, 4 es igual a 2 por 2. Y ya se van a dar cuenta por qué lo voy a hacer así. Ok. Y si yo hago A3, vamos a hacerlo antes de que aparezca. Sería entonces, miren, sería aquí 6, ¿no? Sería 6/5, lo evalúo ahí, por, siempre va a ser 2/5 esto. Pero ese 6, yo también lo puedo poner en 2/5 por 3. Yo estoy notando un patrón ya. Y entonces, el primero era 1, porque 2 por 1 es 2. El siguiente era 2, el siguiente 3, el otro va a ser 4, 5. ¿Qué yo estoy notando aquí? ¿Qué estoy notando aquí? Un contador. Sí, un contador. Un contador como el que vimos en las series acá, en las sumas acá. Exacto, para cada término. Ahí va entrando lo que vimos nosotros acá de la sumatoria con los de la geometría, ¿no? Va entrando esto. Esta explicación va entrando. ¿Ven? Entonces, quiere decir, vamos a ver, ok, y, y como es área, yo estoy sumando esta área, más esta área, más esta área, es una suma de las áreas. O sea, yo estaría sumando A1 más A2 más A3 más A4 más A5. O sea que estoy hablando de la sumatoria. Exacto, con un contador SI. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo allí. Entonces, bien, aquí vamos a hacer la estimación de eso, ¿no? Del área total, pero no el área de la curva. A mí me da aproximadamente 88 sobre 25, que es aproximadamente 3,52. Eso es lo que me da. No es el área, yo me pasé un poco. Yo me pasé realmente porque estoy seguro que he encontrado más de lo que necesito. Ahora bien, si yo, aquí como dice, lo importante es lo siguiente. Este es un modelo que acabo de conseguir para esto, ¿no? Siendo lo de arriba, siendo lo de arriba el ancho, ¿no? Del área, de la recta 0 a la recta 2.
y 5 la cantidad de rectángulos que yo quería encontrar, rectángulos iguales. Ok, entonces yo tengo una función ya, miren, de un valor que es CI, esto es delta X, y CI, de tal manera, si lo analizamos bien, yo utilicé el lado derecho vendría siendo A, el valor de A, más I del delta X, ¿no? Eso, si ustedes analizan, eso es lo que teníamos ya, pero como A valía 0, no aparecía en este caso. A, vamos a ver nuevamente porque uno se pierde, ¿qué era A para mí? Aquí, A para mí es este valor, de dónde está, yendo de A hasta B. Eso fue, o aquí mejor, aquí está, siendo A el valor este de aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, ok. Pero yo también podría muy bien, en vez de, acuérdense que yo tenía la curva así, y yo decidí coger ese rectángulo de tal manera que yo cogía este valor. Por esa razón, cuando yo reemplazaba esa C, a mí me daba aquí, ¿no? Por eso yo le estoy sumando ese A, ¿ya? Pero si yo quisiera hacerlo diferente, escoger en la curva todos así. Entonces, en ese caso, yo tendría que escoger esto, ¿no? 1 menos I, 1 menos I, ¿ok? El extremo izquierdo. Y es que si yo quisiera extender eso para n rectángulos, para cualquier función, yo tengo esto. Debe ser claro que entre más rectángulos hay, yo me acerco más. Yo me acerco más, ¿no? Y si yo vengo, ¿verdad? Y yo vengo y hago el extremo para cuando el límite de eso tiende a infinito, es decir, n tiende a infinito, o sea, n rectángulo, yo me voy a acercar la curva. ¿De acuerdo? Cuando n tiende a infinito, serán infinitos rectángulos, serán cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Yo voy a estar debajo de la curva esa. Y bien, y esa área bajo la curva, entonces esto que está aquí. ¿Ya? Bien, aquí en la gráfica se puede ver. Miren, aquí tengo por la izquierda, en este caso fue por la izquierda, lo hicimos por la derecha. Pero aquí tengo 1, 2, 3, 4. Esta es una otra función de la misma de delante. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Pero si yo tengo, miren toda la área que está quedando por fuera. Está quedando esta área por fuera, está quedando esta área por fuera. Es más, si yo cojo aquí, lo cojo el primero pegadito, ¿no? Y escogería el primero pegado y así, ¿no? Pero esta parte está quedando por fuera, está por fuera, está por fuera. Y aquí, si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dupliqué, ya yo veo claramente de que este valor de aquí, el resultado que me da esta suma, está más cerca que este. O sea que si yo voy al infinito, voy a tener, claramente, voy a tener, voy a llegar al área de la curva. Entonces, si yo quiero hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos entonces esa área. Porque ya sabemos sumar, encontrar la suma de esta con los términos que vimos, ¿no? Observen aquí, ¿verdad? Aquí n lo dejamos así, b vale 2, a vale 0, n lo dejamos así, y yo busco entonces el límite cuando n tiende a infinito. Bien, aquí tengo esta expresión, y esta expresión que está aquí, yo puedo calcularla. Miren, 2 al cuadrado es 4, pero aquí todo esto, ¿verdad? Es una constante, esto es una constante, y todo eso puede salir, sería 2 al cuadrado y 2 sería 2 al cubo, y aquí entonces quedaría n al cubo todo. Y esto nosotros lo hemos calculado, lo calculamos. Miren aquí. Entonces, si yo expreso esto por separado, vamos a hacerlo porque quizás no se vea acá, ¿está? O quizás no se ve. Si yo pongo eso por separado, esta expresión que está aquí, me va a quedar, lo más importante es que me va a salir un término cúbico al principio, que sería 2n por
2n sería 16, pero entre 6 lo simplificamos y quedaría nuevamente 8 tercios. Quedaría 8 tercios a la n al cubo. Y abajo hay una n al cubo, ¿no? Esa n que está abajo al cubo. Lo cierto es que todos los demás van a tener alguna n que no se puede cancelar abajo. La siguiente va a ser n cuadrado y cuando se simplifica me va a quedar n, ¿no? Y el otro término que va a quedar por allí va a ser n, que cuando lo reemplazo me va a quedar n cuadrado. Ok, entonces, en todos los casos, cuando yo reemplace el límite, acuérdense que entonces esto va a dar a cero. El límite, cuando n tiende a infinito, esto da a cero. Pero aquí se cancela y lo que me queda es 8 tercios. Déjenme verificar bien ahí. 8 tercios. Ahí está. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a ver. 8 tercios, para tener una idea. 8 entre 3 nos da 2. Estaba un poquito lejos, ¿no? 2,66. Porque la idea era después, en el caso de aproximarnos con 5 nada más, con 5 rectángulos, era buscar también por debajo, o sea, acercándonos por la izquierda, y entonces me va a dar un valor menor y buscar promedio, y se acercaba bastante. Pero ya sabemos que cuando yo busco, cuando n va al infinito, y es decir, que el ancho de los rectángulos tiende a cero, entonces yo encuentro el área bajo la curva. La hemos encontrado. Esta es el área bajo la curva exacta desde 0 hasta 2 de esta curva que está ahí. Ok. Bien. Y así mismo, ¿no? Y si aproximamos el área con los rectángulos inscritos, es decir, los que están por debajo, los otros fueron los circunscritos, están por encima, ¿no? Quizás no estábamos con este valor de acá. Estos son los inscritos. ¿Qué pasará? Bueno, se utiliza esto, como les dije, si analizamos con cuidado, pero lo demás es igualito. Bien. Ok, este era una... aparentemente no se puede ver, aquí puse los derechos y todo, no se pueden ir allá. Aquí en esta aplicación no se puede activar aparentemente el GIF, que se iba viendo cómo se iba acercando entonces. Bien, esta sí. Afortunadamente por lo menos vemos una. Ok, no se pudo. Bien. Entonces, ahí está. Ustedes ven que a medida que se aproxima, que los rectángulos van al infinito, entonces ese se aproxima acá. Pero es que esto se hace casi cero. Bien. Ah, acá está la otra. Sí, sí, sí. Acá está la otra entonces. Está bien. Hay una de más ahí. Bien, observe cómo se va acercando. Bien. Entonces, la suma de Riemann le da forma a todo esto. Nosotros allá, en ese caso, lo que hicimos fue escoger rectángulos de igual ancho para que fuera más fácil de entenderlo. Pero si usted escoge rectángulo de diferente ancho, también da lo mismo. Se puede probar con la suma de Riemann. Inclusive con áreas de diferentes formas. Con triángulos se podría probar también. Con trapezoides se podría probar. Pero lo importante es que el área no tiene que ser, los rectángulos no tienen que ser igual ancho. Y aquí está, ¿verdad? Se te introduce este valor aquí. Y aquí vemos que cuando tiende a infinito, este valor tiende a cero. Y esto básicamente, el área bajo la curva corresponde a la integral definida. Hay que tener claro que la integral definida es un número, es una cantidad que nos va a dar. ¿Ah? En el caso de que las dos, tanto f de x como x, sean de la misma unidad de medida, entonces estamos hablando de una unidad cuadrada. Por ejemplo, si estamos hablando de metro y metro, entonces sería metros cuadrados. Pero yo podía estar hablando muy bien de metros de la fuerza aplicada en función del tiempo, perdón, del desplazamiento en función del tiempo, de la fuerza aplicada, y yo lo que tendría el área bajo la curva es el trabajo realizado. De igual manera,
Y hay otras, ¿verdad? Otras que nos llevan allá. Bien, entonces la integral definida es el área. ¿Qué se requiere para que la integral definida exista? ¿Existirá todo aquí? Bueno, lo único que se requiere es que la función sea continua en a, b cerrado. Y creo que en los problemas yo les dije a usted clarito de que cuál es la diferencia de a, b cerrado, ¿no? En todos los valores aquí sean continuas, ¿no? Ya ustedes saben lo que implica la continuidad en un punto y lo que implica la continuidad en un intervalo. Entonces la función tiene que ser continua allí, inclusive en los extremos. Bien, entonces vamos a ver aquí algo un poquito de este matemático que nos dejó esto, ¿verdad? Este gran aporte fue, ahí vemos dónde nace, Breslens en 1826 y Bermania, muere en Bermania en 1866, ¿ya? Pocos años, 40 años. Fue el segundo de 6 hijos, ¿no? De 2 hombres y 4 mujeres. En 1859 obtuvo su doctorado en matemáticas ante Gauss. ¡Wow! O sea que estaba ahí presente Carl Friedrich Gauss. Formuló por primera vez la hipótesis de Riemann, el cual es uno de los más famosos e importantes problemas sin resolver de la matemática. El matemático alemán Riemann analizó su trabajo más destacado en las áreas de la geometría no euclidiana, ecuaciones diferenciales y la teoría de números. Imagínense, y decidí ponerlo por esto, porque a veces no conocemos a este señor. Fueron los resultados de Riemann en física y en matemática los que conformaron la estructura en la que se basa la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad especial, ¿ah? Tiene como, y me imagino que en general, tiene como fondo la matemática de Riemann. Muy bien, espero que esto les ayude a entender por qué realmente hablamos del área. Bueno, la integral definida es el área bajo la curva. Y uno, cuando suma área, uno está sumando superficies. Ya está sumando superficie. Y esa suma es de esos rectángulos, uno suma rectángulos. Y los rectángulos cuando lo hace al infinito, ¿no? N al infinito es porque el ancho del rectángulo tiende a cero. Ya, ese delta X tiende a cero. Entonces, cuando tiende a cero, entonces quiere decir que yo estoy básicamente parado en un punto de la curva. Y voy sumando entonces rectas. Eso es lo interesante, lo que dijimos, sumando rectas, pero de diferente longitud. Hasta la próxima.